Hola, hola a todos, mi nombre es Cristian Meléndez y en esta ocasión quiero hablarles sobre un tema que está sonando bastante últimamente sobre Kubernetes y realmente es una introducción a Kubernetes. Quiero hablar la versión en español de un webinar al que me invitaron a hablar para una empresa que se llama Skylar en vivo. Y pues quería crear este contenido en español porque creo que es importante que también lo tengamos en nuestro idioma. Así que voy a comenzar. La idea es que tengamos el concepto de Kubernetes, de que no solamente lo vamos a aprender en una hora, o sea, no es que lo vayamos a aprender en una hora más bien, que ya hubiera querido yo aprender Kubernetes en una hora. Es un poco imposible si es primera vez que estamos viendo este tema, pero la idea de este video, de esta charla es que ustedes puedan ver desde una perspectiva no convencional, de una manera un poco más práctica que es Kubernetes y que puedan entender a qué se refieren cada uno de los conceptos que usualmente vemos cuando hablamos de Kubernetes. Así que empecemos. Uno de los problemas más grandes que tenemos al correr contenedores es cuando empezamos a correrlos a gran escala. Las preguntas más habituales que tenemos es dónde vamos a hostear los contenedores, cuándo vamos a escalar los contenedores o los hosts o los worker nodes en donde van a estar corriendo los contenedores, cómo vamos a correr un contenedor o los contenedores, cómo vamos a monitorizar los contenedores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo más importante, ¿quién lo va a hacer? Y para ello tenemos este tipo de herramientas como Kubernetes. Kubernetes no es solamente el único proyecto para orquestar contenedores, sino que también hay otros como Docker Swarm, DCOS, que es Mesosphere también, pero en popularidad ha crecido mucho Kubernetes y creo que la adopción ha sido bastante grande últimamente. Y para continuar con esto, algo que quiero que tengamos claros es de que los contenedores no van a arreglar nuestra cultura rota. Esto es una frase y esto es una charla que da Bridget Crumhout, que trabaja para Microsoft como Developer Advocate. Y en este blog post o en esta presentación también que ella dio, habla sobre realmente la tecnología no es que vaya a arreglar todo, y específicamente hablando de contenedores, no es que vaya a arreglar todo y de que ahora los developers van a ser amigos de los de operaciones y que contenedores es la respuesta para DevOps. Puede ayudar, va a ayudar definitivamente, pero no quiere decir que al usar contenedores, bueno, pues todos nuestros problemas se van a resolver. Al contrario, quizás llegaremos a tener otro tipo de problemas, otro tipo de cosas que antes no necesitamos enfrentarnos, pero el punto es de que solamente por adoptar nuevas tecnologías o esta tecnología que estamos hablando de hecho ahora, Kubernetes, no quiere decir que con eso pues todos nuestros problemas van a ser resueltos. Realmente tenemos que aprender el por qué vamos a utilizar este tipo de tecnologías. Y en el caso de Kubernetes, quiero que veamos por qué Kubernetes es considerado como algo bueno, algo que por qué toda la gente le llama la atención. Y las razones pues varían y sobre todo tiene que ver, está muy relacionado con todos estos temas que ustedes ven aquí en pantalla: Service Discovery, Load Balancing, Schedule Affinity, Storage, Self-Healing, Deployments Built-in, Horizontal Scaling, Secrets Configuration y Batch Processing. Todos estos tópicos, todas estas cosas que vemos que ofrece Kubernetes ya en la caja, ya de caja de facto, una vez estamos utilizando Kubernetes, todo esto lo hubiéramos tenido que hacer o lo tendríamos que hacer manualmente por los equipos que estén encargados de la operación del producto o del sistema. Realmente Kubernetes es una herramienta que no es que sea algo nuevo per se o algo que esté inventando algo que nunca habíamos visto en la vida, sino más bien es algo que está exponiendo cómo orquestar, cómo manejar contenedores o cómo hacernos la vida más fácil, pues no solo nosotros, sino que todo este proyecto empezó en Google, de hecho, pero cómo este tipo de herramientas puede implementar buenas prácticas de cómo operar y cómo trabajar a gran escala con ciertos productos, porque ahora con el Internet es muy común que tengamos productos que estén en gran demanda y con alto tráfico. Entonces todos estos temas son importantes porque con Kubernetes lo que nos ayuda es a que nosotros tengamos todo esto ya
construido y solamente es que tengamos que aprender a utilizarlo, pero ya son prácticas que se han venido trabajando desde hace años. Entonces realmente no es algo nuevo, pero por todas estas cosas, porque es muy fácil hacerlo y es realmente ya viene dentro del paquete de Kubernetes, es por eso es que es bastante cool. La arquitectura que tenemos cuando trabajamos de convencional de Kubernetes es como la que ven en pantalla ahora. Tenemos un máster que usualmente son 3 nodos para alta disponibilidad. En ese máster tenemos cosas como la base de datos en donde está guardando el estado, con etcd. No es algo nuevo, es una tecnología ya pues que lleva bastante tiempo. Tenemos el scheduler, tenemos el API que expone el API, que es la forma en que interactuamos con los masters, con el control plane y que es el encargado de que recibir todas nuestras solicitudes, de cómo queremos desplegar nuestros contenedores, de cómo queremos que las cargas de trabajo estén desplegadas dentro del clúster de Kubernetes. En fin, todo esto se maneja dentro del clúster. Podrían entrar incluso en mucho más detalle de todo eso, pero quizás lo dejaría para otro tema. Si a ustedes les interesa, podríamos hablar más de esto en más a detalle, perdón. Pero quiero que veamos a gran escala o a una gran pincelada de cómo luce la arquitectura Kubernetes. Dentro del otro lado tenemos Kubernetes Minions, que realmente es una forma diferente de llamarlos, pero son nodos, son workers, son agentes, en donde están instalados la agente de Kubernetes que se llama kubelet. Ahí tenemos en donde están corriendo todos los contenedores de nuestras cargas de trabajo que el orquestador, el kubescheduler, se encargó de posicionarlos en ciertos servidores. Está el símbolo de la nube porque Kubernetes, pues toda esta parte del Kubernetes Master, el Control Plane, usualmente los proveedores de nube ya, por lo menos los más importantes ahora, AWS, Azure y Google, ya te ofrecen un servicio de Kubernetes manejado por ellos. Entonces esta parte de los Master es hasta cierto punto un poco transparente o oculta para el cliente. Entonces no tendrías que preocuparte de nada de eso, sino más bien de tus worker nodes y que tengan configurado el agente, etcétera, etcétera. Pero realmente Kubernetes solo es un montón de piezas que solo necesitamos poner juntas para poder crear algo pues cool, algo bastante interesante, algo bueno y nada más. Kubernetes realmente no es, como decía antes, no es que sea algo innovador y que nunca había existido algo como esto, sino que más bien está poniendo en práctica muchas buenas prácticas, valga la redundancia, que se han venido trabajando en grandes empresas, por ejemplo Google o otras empresas que trabajan a gran escala y que necesitaban pues realmente es nada más poner en práctica todo esto. Entonces a lo que voy es eso, no es algo que alguien se inventó y que innovó, sino realmente solo innovó en el aspecto de hacer un mejor uso de las herramientas que tenemos y cómo exponerlo para que sea fácil de utilizar para todos nosotros, que al final de eso se trata la tecnología. Entonces veamos desde una perspectiva de desarrollador. Quiero que veamos por la naturaleza que tengo de haber desarrollado y seguir desarrollando, y todavía tengo mucha esa mentalidad de desarrollador. Quiero que veamos desde esta perspectiva, a partir de ahora, cómo es que cuáles son los conceptos de Kubernetes y cómo empezar a interactuar con ellos. Entonces, una de las cosas principales que quiero que sepamos y que entendamos es de que todo es un objeto dentro de Kubernetes. Realmente no es nada más que un API que se expone en la que enviamos definiciones de objetos y estos se almacenan un estado, un estado deseado en una base de datos llamada etcd, y todo eso lo maneja Kubernetes. La forma en que definimos este estado y estos objetos es con un archivo en formato YAML, y que es muy sencillo. Realmente no voy a entrar en detalle si es bueno o malo este tipo de lenguaje, pero es lo que hay. Es cómo funciona y pues es bastante sencillo aprenderlo y es nada más de acostumbrarse. Los proveedores de nube ofrecen, como le había dicho antes, Kubernetes manejado por ellos. No tienes que preocuparte por el control plane y nada de eso, sino que realmente desde una perspectiva de desarrollador, pues con que tengas eso, pues te bastaría para poder empezar. Otra de las cosas importantes es de que a pesar de que las aplicaciones, más bien, si Kubernetes se cae, es decir, el control plane se cae o no funciona o incluso algo le pasara a los agentes, no sé, algo raro,
las aplicaciones seguirían corriendo realmente, al menos de que el contenedor se muera o algo y no haya quien lo vuelva a poner o a coordinar o a orquestar, pues ahí sí tendrías un problema, pero podrías sufrir hasta cierto punto un porcentaje pequeño de caída de Kubernetes, por así decirlo, porque realmente Kubernetes es solamente el orquestador, es solamente quien dice, está velando porque el estado del clúster o de las cargas de trabajo se estén cumpliendo en todo momento y es el encargado de distribuir todas esas cargas de trabajo dentro de los recursos que tiene, que son los worker nodes o los nodos de Kubernetes. Así que empecemos a ver un poco más, ya dejémonos de hablar tanto de tanta introducción y veamos un poco más cómo es que luce nuestro ambiente local. En mi caso estoy usando Mac, pero esto podría correr en Windows, Linux, etc. Entonces una de las cosas que necesitamos para empezar es instalar la línea de comandos con la que vamos a interactuar con el API de Kubernetes, que se llama kubectl o kubectl o kubectl, como le quieran llamar, pero es necesario instalarlo. Esto corre para Windows, Linux o Mac. En nuestra máquina tendríamos que tener, porque realmente vamos a utilizar Docker como motor de contenedores. Yo creo que lo mejor es empezar con esto y, por ejemplo, Docker para Windows o Mac, esto ya trae Kubernetes instalado y solamente es con un clic instalarlo y tenemos en unos minutos un clúster local corriendo de Kubernetes. No se puede modificar tanto, es un poco tricky esto, pero para empezar y empezar a jugar, pues creo que nos vale. Docker con Minikube también puede ser instalado en los 3 sistemas operativos. Usualmente esto se trabaja más en Linux porque realmente es una máquina virtual lo que crea. Pero esto es un sabor nada más de cómo poder instalar Kubernetes localmente. Y es nada más para experimentos locales nada más. Pero yo creo que para desarrollador normal que no necesita meterse a ver tanto por dentro Kubernetes, creería yo que Docker para Windows o Mac pues es suficiente. En la nube pues podríamos crear un clúster en Google, en Amazon o en Azure. Y de hecho, ¿cómo creamos cada uno de estos clústeres? Pues veamos. En Google podemos crearlo solamente corriendo estos comandos y ya, y no necesitamos nada más. Obviamente todos estos comandos se pueden modificar, se pueden agregar más parámetros, etcétera, pero estos son los mínimos para crear un clúster de Kubernetes. Para crear un clúster en Amazon es un poquito más complicado, no está tan maduro el tooling para esto, no está tan fácil crearlo, sí es algo laborioso. Pero si ustedes solamente quieren darle una probada a cómo es interactuar con el clúster de Kubernetes en Amazon, pues hay un proveedor de Amazon, o un partner más bien de Amazon, que sacó una línea de comandos que se llama EKSCTL, en el que pueden ustedes crear el clúster y es tan simple como la línea de comando que ven ahí. Obviamente esto también pues lo pueden modificar, etcétera, etcétera, etcétera. En Azure pues también es bastante sencillo crear este clúster. Podemos crear el clúster con estos comandos nada más. Se tiene que tener instalado el CLI de Azure, al igual que en Google, por ejemplo. Pero si no lo tenemos instalado, podríamos utilizar el Cloud Shell que ofrecen Azure y Google ofrecen. Y entonces no tendríamos que hacer nada más porque todo eso ya viene instalado, configurado, etcétera, etcétera. Así que déjenme mostrarles cómo luce en mi máquina Docker y cómo está instalado Kubernetes, y voy a demostrarles qué aplicación voy a utilizar como de ejemplo, como un hola mundo nada más. Es un servicio en Go y quiero que veamos cómo es interactuar con esto. Así que veamos acá. Si ustedes ven acá la parte aquí hay un logo de una ballenita, vemos aquí que está Docker corriendo. Si ven acá las preferencias, la última versión tiene esta parte que está acá, Docker Engine is running y Kubernetes is running. Vemos aquí que en la parte de Kubernetes, cuando ustedes lo instalan y no está habilitado por defecto, solamente tienen que darle clic aquí. Esto podría ser opcional, pero con que tengan Enable Kubernetes y ya. Esto lo van a aplicar y se tardará unos 5 o 10 minutos si no estoy mal. Y ya, y ya está funcionando. Tenemos un clúster corriendo localmente. Incluso podríamos aquí cambiar el contexto de qué clúster estamos usando. Aquí ven que dice Docker for Desktop. Y ya, simplemente no, yo no les recomendaría que empezaran a ver otra cosa. Y bueno,
Este ejemplo, esta aplicación, yo esto lo tengo en mi repositorio de GitHub, que lo voy a dejar en los comentarios. Ustedes podrían incluso correr este ejemplo y esta aplicación, pero veamos qué tan sencillo es. Entonces, por ejemplo, lo voy a correr mi aplicación y le voy a decir que corra la aplicación sin un contenedor. Y esto va a estar corriendo acá. Vemos aquí que localhost 8080. Esto está corriendo acá. Sí, incluso yo lo detengo acá. Ven que pues ya no está corriendo, no es trampa, ¿verdad? Sí, sí está corriendo. Bueno, pero para hacerlo más portable y que pueda yo trabajar con ello, necesito un Dockerfile, y es un Dockerfile sencillo que utiliza multistage de Docker y ya, y crea la aplicación, crea la imagen y ya, no necesito hacer nada más. Entonces veamos. Voy a hacer un Docker build -t. Le voy a poner mi tag. Este en HXE, API hello. Y le voy a decir que el contexto es el source. Entonces vemos que ya está funcionando. Lo creo porque estaba utilizando el caché, porque ya lo había creado, no he dicho ningún cambio acá, etcétera, etcétera. Pues todo está funcionando. Voy a hacer un cambio luego para que luego podamos ver cómo es el flujo, cómo sería el flujo. Pero este supongamos que es el inicio. Entonces voy a hacer un docker run menos name. Voy a ponerle API hello -d -p. A poner que corra en el puerto 85. Y porque esto está usando el puerto 8080, la aplicación creo que es aquí, 8080 está exponiendo. Le voy a decir que entonces corra la imagen que acabo de crear. Vemos entonces que empieza ya a funcionar, y entonces voy a ir yo al 85 acá, que obviamente pues esto ya estaba corriendo aquí. Lo voy a probar, todo esto sigue funcionando, pero si yo le doy aquí un docker stop API hello, van a ver que realmente sí estaba funcionando el contenedor, porque esto ya no va a funcionar. Bueno, ya es como parte, evidencia de que sí está funcionando. Entonces supongamos que yo ya tengo Kubernetes, la línea de comandos instalada. Entonces vemos acá kubectl version, vemos que está funcionando, y si le doy kubectl get all, vamos a ver que no hay nada corriendo, todo está corriendo local. Si le doy un kubectl get nodes, va a decir que solamente está corriendo dentro de mi máquina Docker for Desktop, y todo esto está corriendo. Vamos a ir viendo entonces que ya un poco más de cosas de cómo empezar a mover todo esto. Pero lo que quería demostrarles es nada más que mi ambiente ya está corriendo, que todo configurado, cómo lo pueden configurar ustedes y la aplicación que voy a utilizar. Así que continuemos. Bueno, el primer concepto que quiero introducirlos en esta ocasión es acerca de pods. Pods son la unidad de cómputo más pequeña en Kubernetes. No habrá nada más pequeño que esto. Es el objeto más pequeño, la unidad de un objeto más pequeño de Kubernetes. Agrupa uno o más contenedores dentro de sí. Los contenedores entonces comparten la red, el almacenamiento, y pueden ser orquestados o coordinados para vivir juntos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que esto es un nodo, está el kubelet instalado, está Docker instalado, y cada uno de estos son pods. Veamos los pods como que fueran una máquina virtual, aunque no es una máquina virtual, pero podríamos utilizarlo para propósitos de darnos a entender. Entonces podríamos tener aquí un pod que solamente tiene un contenedor, este pod que tiene otro contenedor en donde tiene una base de datos local, por ejemplo un Redis, no sé, por cualquier cosa. Esto es otro pod que tiene 3 contenedores, uno la aplicación, otra aplicación que está enviando logs a otro lado, y esto el caché, por ejemplo, etcétera. Y aquí podríamos tener algo más complicado. La idea en donde he visto esto pues ser utilizado es, por ejemplo, cuando estamos haciendo un sidecar pattern, en donde tenemos una aplicación que está escribiendo logs a disco, pero en lugar para evitar el
el context switching y evitar que se esté mandando tanto por red o cuando no es necesario, por ejemplo, podríamos escribir a disco y este contenedor va a ser, su única tarea va a ser enviar estos logs a algo centralizado, por ejemplo. Este es un patrón bastante común y bastante utilizado. A pesar de que la regla, yo creo que ustedes quizás lo hayan escuchado, es de que un contenedor debe tener una sola responsabilidad, una sola aplicación, pero con el concepto de pods y con el concepto de contenedores, bajo ese concepto de que el contenedor debe hacer una sola cosa y hacerla bien, podríamos seguir utilizando esto. Y porque la idea sería reutilizar contenedores. Entonces, por ejemplo, este contenedor que está enviando los logs, podríamos utilizarlo aquí, podríamos utilizarlo en otro lado y no tendríamos que cambiar eso o cambiar la aplicación solo porque algo cambió en eso. En fin, creo que eso también es tema para que lo veamos después y explicar un poco más este patrón. Pero también di una charla de los 7 patrones de contenedores. Está en inglés, que está también en mi canal, que podrían verlo. Pero en fin, esto creo que es tema para otra ocasión. Entonces veamos cómo luce esto ya en código. Veamos cómo es la definición en YAML de un pod. Veamos cómo crear un pod en Kubernetes y quiero que experimentemos cómo es matar un pod y quiero que veamos qué es lo que pasa. Entonces veamos otra vez acá. Yo tengo aquí definido el objeto de pod y aquí vemos que está definido el YAML. Vemos que está el API version, el kind, que es un pod. Aquí es donde le dicen qué es. Aquí entiende entonces Kubernetes de qué se está tratando, lo que están creando. La metadata es metadata nada más que nos va a servir al momento de que queramos hacer queries a los objetos de Kubernetes, etcétera, etcétera, para monitoreo. Aquí aquí dejamos especificados los contenedores que van a utilizar. Si yo necesitara otro contenedor, pues agregaría otro de estos, pero en este caso va a ser sencillo. El nombre API Hello, y aquí dejo explícito el nombre de la imagen. Por defecto esto va a ir al Docker Hub o en mi máquina local, pero también puede trabajar con un registro de Docker privado, por ejemplo. Aquí definimos el container port para el contenedor el que va a utilizar. Y esto, si ustedes han utilizado Docker Compose, es bastante similar, solo que es el formato un poco diferente, pero esto prácticamente define cómo correr un contenedor, cómo correr un pod. Entonces, nosotros podríamos tener algo como esto. Si se dan cuenta, ahorita no hay nada. kubectl get pods es el comando para listar los pods que están corriendo dentro de Kubernetes. Entonces yo podría decirle esto, kubectl apply f, y le voy a decir que dentro de la carpeta hay un archivo que quiero que defina. ¿Por qué apply? Apply porque lo que hace es que si no existe el objeto lo crea, y si existe lo actualiza si es que hay algún cambio. Por eso es de que dice aquí created, y utilizo apply para que sea el mismo comando todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, para que el comportamiento sea el mismo. Entonces si yo le doy aquí kubectl get pods, esto va a decir que está corriendo. Yo aquí puedo ver los logs, yo aquí puedo ver por ejemplo tipo como que fuera Docker, ¿verdad? Kubectl logs, y aquí puedo ver esto nada más, pero podría seguir inspeccionando como que fuera Docker, y esto nada más. Entonces si yo le doy kubectl delete y le doy el pod, bueno, kubectl delete pod, y le especifico cuál. Bueno, escribí mal, delete pod, y listo. Entonces esto va a terminar el contenedor, y si vemos acá kubectl get pods, ya no va a estar corriendo, ya no hay nada corriendo. Y esto lo hice por un propósito para introducirme al siguiente concepto. Así que esto es nada más. El pod es así de simple. Es como que hiciéramos un Docker Run, pero de una manera un poco diferente. O un Docker Compose incluso. Es nada más que esto. No hay nada más de misterio acá. Esta es la definición mínima para un pod. Entonces regresemos a la presentación y veamos qué son entonces el siguiente objeto en la lista. El siguiente objeto en la lista son deployments. Como vimos, los pods son mortales, y para darle inmortalidad a los pods utilizamos deployments. En los deployments definimos cuántos queremos, cómo queremos escalar, cómo queremos desplegar.
y Kubernetes se encarga de mantener el estado de cada uno de los deployments. Entonces gráficamente vemos que acá tenemos ya 3 nodos, 3 clusters, en donde tenemos kubectl y Docker corriendo. Aquí vemos que está el control plane, que está el master, y aquí es donde está definido el estado o el estado deseado de un deployment, que está en el master, y este es el que se encarga de hacer pooling a ver si todo está cumpliendo con lo que está definido. Entonces aquí vemos que está el pod y con el contenedor corriendo, porque eso fue lo que se definió. No es nada más y nada menos que eso. Entonces veamos cómo luce un deployment, un YAML definition de deployment, y veamos cómo es crear un deployment en Kubernetes, y ahora sí veamos cuál sería el comportamiento cuando matamos un pod. Entonces veamos rápidamente acá. Aquí está otra definición, el otro YAML que se define el deployment. Aquí vemos que también es un API version, apps versión 1, kind deployment, metadata también, que también nos sirve para hacer queries y a la base de datos de Kubernetes. Aquí especificamos cómo queremos que luzca el despliegue o el deployment. Yo le digo que aquí quiero 10 réplicas del pod. Aquí podría yo hacerlo manualmente, decirle que quiero más, que quiero menos. Podríamos aquí definir políticas de autoescalamiento, etcétera, etcétera. Esto se puede llegar a complicar un poco más, pero esto es lo mínimo que se necesitaría para correr un deployment en Kubernetes. Aquí vamos a ver el selector y le vamos a decir que todo lo que diga un contenedor o un pod, perdón, más bien, que tenga esta etiqueta que se llama app con el valor API hello, lo va a incluir dentro del comportamiento del deployment. La plantilla, pues definimos la plantilla o el formato de cómo queremos que corra el despliegue, y esto, si se dan cuenta, ya es lo mismo que teníamos en la definición del objeto del pod. Es exactamente igual. Entonces vemos aquí igual, tenemos los labels. Esto va a ser, vamos a ver para qué nos va a servir en un momento, pero es muy importante y los labels pueden llegar a ser muy poderosos en Kubernetes, y creo que incluso sería bueno dedicarles un tiempo específico a hablar de labels y por qué y cómo utilizarlos y cuáles son los beneficios y qué es lo que me trae. Entonces veamos aquí que tenemos el contenedor, igual el nombre del contenedor, la imagen y los puertos, etcétera, etcétera. Entonces si nosotros vemos acá, vamos a correr estos, kubectl apply -f Kubernetes deployment YAML, y le digo que lo corra. Entonces vemos, para que veamos un poco más claro, si le doy un kubectl get all, vamos a ver que entonces aquí están 10 contenedores corriendo y ya no hay ningún otro pod porque no había nada de eso corriendo. Entonces vemos que aquí está el nombre del deployment, el replica set, que under the hood es un replica set, y no hay nada más. Entonces veamos otra vez kubectl get pods, vemos que están todos los contenedores corriendo, y veamos ahora qué pasa si yo mato un contenedor, un pod, perdón, kubectl delete pod. Es el que empezaba en 5xvgp, por ejemplo. Vemos entonces, si volvemos a correr este comando get pods, este ya no existe. ¿Por qué? Porque yo lo destruí y Kubernetes lo volvió a crear. Entonces vemos que este fue el que volvió a crear. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque dice que la edad son 8 segundos versus los otros, ¿verdad? Entonces esto, vean, es bastante conveniente. El contenedor se puede haber muerto porque se quedó sin memoria, por no sé, cualquier otra cosa, y basta nada más con que se muera solito y Kubernetes se va a encargar de mantener el estado, y esto va a mantenerse siempre corriendo. Entonces esto es bastante genial, y esto es como agregarle inmortalidad a los pods y cómo mantener un estado un poco más limpio, por así decirlo, de cómo queremos que nuestra aplicación esté corriendo. Pero ¿cómo accedemos a esta aplicación? Aún no hemos expuesto los pods, aún no hemos expuesto el despliegue. ¿Cómo podemos utilizar cada uno de estos? Porque recordémonos, creo que no lo mencioné, pero cada pod tiene una IP interna asignada, en donde realmente ahora no es que nos va a importar mucho las IPs, pero es una IP y es como la red de Kubernetes trabaja, que creo que también, otra vez, valdría la pena dedicarle a este tema un poco más. Pero creo que es importante que sepamos de que cómo vamos a acceder a todo esto, ¿verdad? Necesitamos algo que exponga todo esto y que lo agrupe. Y para eso tenemos el siguiente objeto. El siguiente objeto entonces son servicios. Dentro de los servicios es un objeto también en Kubernetes que lo que nos va a ayudar es a cómo exponer pods.
Esto no depende en direcciones IP, sino que realmente utiliza los labels que vimos que que estábamos definiendo antes. Eso entonces representa un load balancer, por así decirlo. Bueno, sin por así decirlo, realmente es un load balancer porque hace incluso el algoritmo de round robin por defecto. ¿Y cómo lo hace? Pues con labels y selectors. Aquí vemos entonces que tenemos un deployment, una definición del deployment. Aquí vemos que tenemos otra vez los nodos. Y aquí vemos que tenemos los nodes. Porque cómo se definió el servicio, esto dice de que todos estos 3 pods que están acá son parte de ese servicio porque cumplen con la premisa de que tienen ciertas etiquetas y ciertos selectores. Y así de fácil es como Kubernetes expone cada uno de estos y hace una distribución de la carga dentro de uno de ellos. Entonces, si matamos un contenedor, un pod, por ejemplo, Kubernetes ya no va a enviar tráfico a ese, obviamente, sino que va a enviar tráfico al nuevo pod que se creó. Entonces, veamos cómo luce una definición de YAML dentro, o sea, para un servicio. Cómo creamos un servicio en Kubernetes. Vamos a matar un pod y vamos a ver qué es lo que pasa. Y finalmente, lo que voy a hacer es que voy a mover todo esto a cada uno de los proveedores de nube que estábamos hablando. Porque la idea que quiero que experimenten es que realmente es el mismo comando, es la misma manera en cómo funciona en mi máquina, en Azure, en Google, en Amazon, va a seguir funcionando. Obviamente cada quien va a tener su implementación, va a trabajar de diferente forma. Quizás algunas cosas ya más complejas y más avanzadas no vayan a funcionar en mi máquina, pero en la nube sí, etcétera. Pero creo que para empezar, insisto, creo que esto nos vale como una guía y creo que se cumple el objetivo de lo que quería demostrarles de una forma práctica, una introducción a Kubernetes. Entonces, veamos aquí la parte del servicio. Es un YAML igual, kind service, API version v1, metadata igual. Ya vimos que para qué nos sirve, más o menos, para qué nos sirve la metadata. Ponemos los specs, le decimos que es un type load balancer. Hay otros tipos, no me voy a meter a hablar de esto ahora, porque podríamos seguir hablando de todo esto. El selector va a ser, por favor, selecciona todos los pods o todos los pods que tengan esta label app y que tengan un valor API hello, los incluís dentro del servicio, por favor. Los puertos que va a hacer, va a exponer un protocolo TCP, el puerto 80, y el target port de los contenedores va a ser el 8080. Hay una forma más inteligente de exponer estos servicios, que es con un ingress, y que es en donde entran temas como Istio, Envoy y todo eso. Pero creo que igual es tema para otro video, para otra ocasión. Así que veamos cómo es que sería ejecutar eso. Entonces, apply -f service YAML y vemos que lo creo. Entonces, si le doy aquí un get service, vemos que está corriendo. Vemos aquí el API hello service, que es el nombre que le dimos acá. Es un tipo load balancer, cluster IP. Esto por el momento no me interesa porque es algo más interno, pero esta es la external IP. Esto vemos que la external IP es localhost y está exponiendo el puerto 80 porque es el puerto 80 que definimos acá. Obviamente dentro de mi máquina está usando el puerto 3088, que es creo que esto es habitual y creo que esto ya, si saben Docker, pues ya entenderán un poco más de esto. Entonces veamos aquí, si yo cierro esto y me voy acá y le doy un localhost, a pesar de que ya estaba corriendo algo ahí, ven de que dice el nombre del pod que está corriendo, la IP del pod que está corriendo y no hay nada más. O sea, empieza a hacer una carga distribuida. Ven que aquí esta IP cambió porque empezó a distribuir la carga. Entonces veamos cómo sería si yo aquí mato un contenedor. Entonces, un pod, get pods. Entonces voy a decirle, de hecho voy a decirle que mate este para que vean que sí va a seguir funcionando. kubectl delete pod. Sí, veamos entonces que esto lo hace bastante rápido y todo esto me sigue funcionando. Mi aplicación sigue funcionando, sigue haciendo la distribución de carga. Y esto es básicamente, así es como funciona, así es como necesitamos. Quizás al momento de ya desplegar algo en producción, el pod podría estar de más, pero con que tengamos un deployment service, definición, estamos.
Y esto es entonces cómo corre ya localmente. Entonces veamos cómo sería correr esto en Google, por ejemplo. Yo aquí tengo ya creado mi clúster. Aquí puedo ver un par de cosas más que les voy a mostrar en cuanto esté esto desplegado. Pero yo ya di, por ejemplo, clone al repositorio que yo tengo en GitHub, que se los voy a compartir luego. Entonces le doy un kubectl apply. Bueno, antes de eso quiero que veamos de que no hay nada corriendo. Sí, no hay nada. Y podemos ver aquí get nodes, que están los nodos, los workers de Kubernetes corriendo y que tienen la versión 1.10, etcétera, etcétera. Entonces le vamos a dar un kubectl apply -f y le vamos a decir, en esta ocasión yo quiero que ejecute, no voy a especificar cada uno de los YAMLs, pero le voy a decir ejecutar todos los archivos que están dentro de esta carpeta. Crea todos los objetos y vemos aquí que esto va a ser bastante rápido. Kubectl get all, y vemos que todo está corriendo. Algo que vale la pena mencionar es de que la parte del servicio, y creo que lo voy a hacer un poco más específico en esa parte, es que vemos que el API Hello Service es un type load balancer y aquí dice external IP pending. ¿Por qué dice pending? Porque al ser un servicio manejado de Kubernetes en cloud, lo que está haciendo es aprovisionando un balanceador, de hecho un balanceador nativo de la nube, para que solamente haga uso de eso y no va a estar utilizando el balanceador local, por así decirlo, sino que va a utilizar eso. Entonces lo está provisionando, está obteniendo la IP pública y entonces esa es la manera en la que voy a poder acceder. Vamos a ver si es tan rápido, ya lo creo. Todavía no. Entonces en lo que esto lo crea, voy a irme a ver a cada uno de los otros proveedores. Pero antes creo que es buen momento para enseñarles cómo luce la consola de Google. Aquí podemos ver que están los clusters, aquí podemos ver las cargas de trabajo, en dónde están desplegados. Si se dan cuenta, aquí está el deployment que yo creé y aquí está el pod solito que yo creé. Si yo le doy aquí en el deployment, me da un poco más de datos, me da un poco más de métricas, memoria, CPU, a nivel de todos los contenedores, de todos los pods que están corriendo, los que están siendo manejados por este deployment, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver los servicios que están acá, que es el que yo creé. Aquí podemos ver más datos, las solicitudes, la memoria, el disco. Y aquí ya está una IP pública. Entonces veamos si es la misma. kubectl service 3466, lo que sea. Entonces vemos que lo abrimos. Y voilà. Está funcionando. Está funcionando todo. Y me está haciendo. Incluso me está tomando. Me incluyó el pod que creé solito. ¿Ya ven? Todo esto es por la magia de los labels y los selectors. Esto empieza a ser distribución de carga. No es tan row roaming como uno quisiera, pero funciona. Podríamos incluso definir de otra forma las políticas con otras cosas, pero en fin, para propósitos de prueba esto nos vale. Entonces veamos cómo es esto en Amazon, pero creo que vamos a ver aquí cómo es en Azure primero. Veamos, yo voy a abrir el Cloud Shell acá. Lo voy a abrir, esto va a tomar un tiempo. Lo voy a abrir acá. Veamos que se está conectando. Entonces le voy a entrar a la carpeta en donde yo hice clone. Le voy a decir otra vez get all. Vemos que no debería haber nada, sino pues lo voy a borrar, pero creo que no hay nada. Kubectl get all. Entonces lo vamos a borrar. Kubectl delete -f. Y lo vamos a borrar. Entonces quiero que veamos de que solamente corriendo ese comando, el kube apply -f de la carpeta, pues ya todo está corriendo. Esto se está tomando un poco de tiempo porque está borrando el balanceador. Pero si nosotros vemos le damos otra vez, ya no hay nada corriendo. Y si le damos un kubectl get nodes, vemos que están los nodos corriendo. Y ya, entonces le vamos a dar otra vez kubectl apply -f Kubernetes. Y le decimos que cree los objetos, kubectl get all, y esto va a empezar a funcionar, va a empezar a aprovisionar todo. Vemos que está container creating, esto lo hace bastante rápido. Entonces si yo le doy ahora, ya todos están corriendo. Y la IP, al igual que como vimos en el otro clúster, está en modo pendiente. Entonces veamos cómo luce dentro de Azure el clúster de Kubernetes. Entonces yo le doy aquí
al clúster. E igual, yo también puedo ver aquí, monitorear los contenedores, ver el CPU, memoria, todo eso que me va a servir, que me va a ayudar para diagnosticar problemas. Puedo ver aquí también logs de Kubernetes, por ejemplo, de cada uno de los contenedores. Puedo ver de qué es lo que se trata. Puedo ver aquí, debuguear y ver los logs de los contenedores sin tener que verlo desde acá, por ejemplo. Algo muy importante que tiene Azure son los dev spaces, que entonces podríamos nosotros crear, utilizar un clúster para los desarrolladores, en el que cada desarrollador se va a conectar a un clúster de Kubernetes, se va a crear un namespace para ese desarrollador y él va a poder hacer debugging de su aplicación localmente con un clúster corriendo en Azure. Eso está bastante genial, está bastante cool, y creo que en un futuro voy a crear un video de cómo hacer uso de todo eso, porque creo que vale la pena verlo. Entonces veamos aquí que kubectl get all, y ya todavía no está la IP aprovisionada. Entonces nos vamos a ir a Amazon, a otra nube. Entonces vamos a ver aquí kubectl get all. Vemos que no hay nada corriendo. Kubectl get nodes. Vemos que están corriendo los nodos. Entonces vemos que aquí está el mismo código. Kubectl apply -f kubernetes. Decimos que los cree. Entonces kubectl get all. Ya los está creando todos. Vemos que en este caso sí me da una external IP. Pero en este caso, si yo pruebo ahora, no va a funcionar. Va a tomar un tiempo para que esto funcione. Y es porque está registrando todo. Está aprovisionando, terminando de aprovisionar todo. Todo está corriendo y vamos a esperar un rato. Pero vemos acá entonces que están los nodos creados. Los nodos esos que vemos. Aquí vemos en la parte de KS. No hay mucho, la verdad. Está bastante inmaduro esta parte. No vemos nada más que la configuración, cómo conectarnos, el endpoint, el networking y ya. Supongo que como vayan avanzando los meses o los días, Amazon irá agregando más cosas por acá, más integración con otras cosas. Vale la pena mencionar que si ustedes quieren practicar la parte de Amazon, hay un eksworkshop.com en donde está cómo instalarlo. Hay una guía más completa de todo esto, que incluso todo esto lo podrían correr en cualquier otra nube. Creo que al final, cuando termina de generar el clúster, a partir de ahí esto se vuelve genérico. Así que veamos acá si esto, volvamos a Azure, kubectl get service. Ya me aprovisionó la IP para el servicio. Entonces lo vamos a utilizar acá, en lo que le damos tiempo para que todo en Amazon se registre. Perdón, no copié bien la IP. Creo que ahora sí. Entonces le doy acá y todo esto sigue funcionando. Entonces vemos que empieza a hacer la distribución de la carga. Vamos a ver si ya cambió la IP. Entonces vemos que todo esto sigue funcionando con el mismo comando que yo corrí localmente en Google y en todo. Entonces vamos a copiar acá esta IP y vamos a probar acá, y todo esto aquí, voilà, también está funcionando. Entonces vemos que empieza a hacer la distribución de la carga. Y como les decía, en todo nube es diferente. Y en este caso en Amazon está creando un NI por cada pod que se crea. Entonces si incluso nosotros vamos aquí y vemos, creo que eso es bastante interesante de verlo. Si vamos aquí al clúster y vamos a ver esta, por ejemplo, este nodo, ven que tiene secondary IP addresses, y esto vemos que son todas las IPs de los pods. Este tiene estas IPs, este tiene estas IPs, y en fin, hay un montón de cosas creadas ahí que utiliza la IP. Entonces vemos que utiliza una NI. Cada quien lo implementa de diferente manera. Entonces veamos ahora cómo luce cómo sería hacer un cambio. Entonces ahora vamos a decirle hello world. En lugar de eso le vamos a decir, vamos a empezar a traducir la aplicación y le vamos a decir hola mundo. Lo guardamos. Vamos a decir go run crs main go, por ejemplo. Vamos a probarlo localmente solo por si las dudas. Entonces localhost 8080. Vemos que dice
hola mundo, ¿sí? Entonces veamos. Ahora, ¿cómo sería? Lo vamos a cerrar y vamos a dar un docker build -t Cristian HXE API hello, y ahora sí vamos a decirle una versión 1.0 porque ya nos sentimos un poco más confiados y le vamos a decir perdón, le doy el contexto, empieza a crear la imagen y aquí sí ya se empieza a tardar más porque empieza a crear la imagen nuevamente. Empieza a crear, esto es un proceso habitual, todo esto lo podríamos tener dentro de nuestro servidor de integración continua que esté corriendo automáticamente, etcétera. Entonces vamos a dar aquí un docker stop API hello, docker remove API hello para que todo esté limpio. Y entonces ahora sí le voy a dar un docker run -name API hello -d -p y le voy a decir que corra en el puerto 85 otra vez, se recuerdan, ¿verdad? 8080, y le voy a decir que corra ahora la nueva imagen Cristian HXE API hello y le vamos a decir que sea la versión 1.0. Y entonces ya está corriendo puerto 85, ¿verdad? Esto está corriendo dentro del contenedor. Ven que la IP cambió y el texto sigue diciendo hola mundo. Ahora bien, algo que es muy importante es de que que está corriendo Kubernetes localmente dentro de una máquina virtual que no tiene acceso por defecto al registry que tengo instalado, que se instala por defecto localmente en mi máquina. Para hacer la vida un poco más fácil, lo que yo opté es por hacer push al registry público, porque a eso sí tiene acceso. Entonces le voy a decir que haga push de mi imagen. Empiezo a hacer push y yo lo que voy a empezar a hacer acá es de que al deployment le voy a decir que utilice no latest, sino que utilice la versión 1.0. Y le voy a decir de una vez a esto, o lo voy a dejar así, cambiémoslo todo acá. Entonces le definimos, le cambiamos el nombre de la imagen que va a utilizar y todo esto, obviamente, todo esto también lo podría hacer nuestro servidor de integración continua, Azure DevOps, Jenkins, GitLab, lo que sea, que cada vez que se crea una nueva versión de la imagen, esto lo cambia automáticamente y luego lo despliegue, por ejemplo. Entonces yo le voy a dar acá, ahora, kubectl, vean que esto es lo interesante, vean que todo está corriendo, ¿sí? Entonces, si vemos acá, localhost, puerto 80. Todo esto dice hello world todavía, ¿sí? Entonces vemos aquí, kubectl apply -f kubernetes. Dice que está configurado, creado, porque no había creado el pod. Y el servicio está sin cambiar porque no cambia nada ahí. Entonces veamos acá. Nuevamente vemos que esto empieza a utilizar la versión... tendría que utilizar la versión nueva. Kubectl get pods, por ejemplo. Es que es porque todavía está creando, todavía está... Esto es lo interesante, porque está haciendo un canary release ya por defecto. No tendríamos que hacer nada nosotros, pero como es un poco tardada la distribución que hace, aquí vamos a tener hola mundo a veces, aquí vamos a tener a veces hello world en lo que va haciendo los cambios, pero no vamos a tener ningún downtime. Esto estuvo genial que me pasara porque ven que ya todo está corriendo en la última versión. Y ya pues ya no va a haber hello world, ¿verdad? En inglés. Esto está genial. Entonces ya todo esto yo lo puedo usar. Entonces yo aquí le voy a decir translated the main text in the response payload, por ejemplo. Le digo que le hago commit, le doy aquí entonces push, empieza a hacer push de mis cambios para que nosotros ya podamos correr todos estos cambios dentro de Azure, Google y Amazon. Entonces vámonos por acá a Google si quieren, por ejemplo, de primero. Entonces le voy a dar aquí un git pull y me va a traer los nuevos cambios que hice. Entonces yo le doy aquí kubectl apply -f Kubernetes. Es el mismo comando, se dan cuenta, es el mismo comando que estoy usando. Está todo entonces configurado, cambiado. Kubectl get all. Vamos a ver que todo está empezándose a terminar. Está haciendo el canary release.
Mientras lo hace acá, lo vamos a hacer acá en Azure, Git pull. Le damos entonces para que descargue los nuevos cambios, kubectl apply -f, Kubernetes, y todo esto lo podríamos estar haciendo dentro de nuestro pipeline de despliegue continuo, etcétera, porque es el mismo comando. Git apply, bueno, vamos a hacer pull primero, git pull kubectl apply -f Kubernetes, y vemos que todo está funcionando. Kubectl get all. Sigue entonces haciendo el despliegue. Entonces si nos vamos acá al servicio y le decimos esto, entonces dice: hola mundo, todo está funcionando ya, está haciendo la distribución de carga, sigue funcionando en Google, esto debería ser la misma IP, sigue funcionando en Azure, está haciendo la distribución de carga. Y vamos a ver aquí en Amazon: hola mundo, todo hola mundo hace la distribución de carga. Y pues eso es todo. Eso es así de sencillo, es hacer todo esto. Esto lo hice obviamente manual por propósitos de demostración, pero ustedes entonces podrían incluir esto dentro de su servidor de integración continua y entrega continua. Entonces, Kubernetes All the Things. Bueno, momento, hay que empezar el por qué. A pesar de que todo esto está muy genial, muy cool, creo que deberían de definir si realmente esto les vale, si realmente lo pueden aplicar a su forma de trabajar en donde están ahora. Pero lo más importante es que no forcen esta adopción solo porque está popular, solo porque todo el mundo lo está haciendo. En teoría, la adopción sigue creciendo, todavía seguimos aprendiendo sobre Kubernetes, siguen saliendo muchas cosas dentro del ecosistema que está creciendo cada vez más. Hay cosas que cuestan un poco entenderlas y el por qué se crean, etcétera. Pero creo que con lo que les di, espero que sea un starting point para que ustedes puedan empezar su viaje de Kubernetes y puedan ver si realmente les vale y en dónde lo pueden utilizar. ¿Qué sigue entonces? Algunos conceptos que no cubrimos y que creo que son muy importantes son los volúmenes, namespaces, ingress, config map, secrets, jobs, daemon sets, stateful sets, etc. Hay muchos más conceptos que que son básicos a mi forma a mi forma de pensar, que creo que deberíamos de cubrir y aprender. El ecosistema está creciendo constantemente. Tenemos Helm, que en lugar de tener YAMLs separados, podríamos tener un Helm chart en donde se instale la aplicación que necesitamos, o incluso en lugar de arquitecturas un poco más complejas como GitLab, por ejemplo, ya tiene un Helm chart para GitLab que ustedes podrían utilizar, y solo instalan el chart de Helm y tendrían GitLab corriendo instalado, y súper sencillo, súper fácil. Hay temas como Istio, Envoy, Rook, etc. Algunos recursos para aprender, pues la documentación oficial de Kubernetes, incluso en la página de Kubernetes oficial hay unos tutoriales de ejemplo muy buenos. Y si están avanzando un poco más o quieren saber un poco más sobre las noticias de Kubernetes, las tendencias, o incluso aprender un poco más detalles sobre algunos conceptos, pueden escuchar el podcast de Kubernetes de Google, que fueron los creadores de todo este proyecto. Entonces es bastante bueno, está en inglés, pero creo que es una forma de practicar su inglés, su escucha de inglés, y que les va a ayudar bastante. A mí me ayuda bastante. Cada semana publican un nuevo podcast, entrevistan a alguien expertos sobre algún tema de Kubernetes, hablan de las noticias, etcétera, etcétera. Entonces es bastante bueno para mantenerse actualizado. Así que eso es todo. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarme por Twitter, o pueden mantenerse al día en los posts que publico en mi blog. Y pues sin nada más, dejen sus preguntas, comentarios en la parte de abajo, y hasta el próximo video.